Luché como soldado y a veces sufrí. Dice 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales dice ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto, dice, por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás, dice, en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo, óigame bien, lo que tienes. Y ahí, dice, te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Amén. Puede sentarse, amado hermano en Cristo Jesús. Este tema de este día le he puesto, ¿verdad? Que el Señor me dio esta palabra. Y este tema se llama llamados al ministerio. Cuando el Señor hace un llamado, óigame bien, aquí nosotros podemos leer, podemos estudiar, hemos escudriñado y entendido lo que el Señor hizo con José. José era un joven como muchos de los que están aquí. El Señor lo lleva a una tierra desconocida, lo lleva a Egipto. ¿A cuántos el Señor los ha traído a los Estados Unidos? José era llevado, ¿verdad?, a Egipto. Era como que, digamos, en aquel tiempo los Estados Unidos de hoy en día. Muchos quieren venir a este lugar. José, ¿verdad?, pasa un proceso y dice el Señor, lo voy a llevar a otra tierra. Lo voy a levantar de aquí porque yo quiero que él sea de bendición. Aquí podemos leer nosotros ya la parte final de la felicidad del proceso del ministerio que Dios había puesto en José. Y podemos observar nosotros aquí de que, verdad, es bien fácil lo que se lee. José le manda a hablar a su papá, a sus hermanos, y le dice, vengan a la tierra de Gosén, ¿verdad? Él era el que el Señor lo había puesto después del faraón como jefe de aquella nación. El Señor a nosotros nos ha dado entendimiento y sabiduría para que nosotros podamos, ¿verdad?, ejercer el ministerio del Señor. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Mire, José empezó con un sueño. Muchos de nosotros hemos tenido sueños, hemos tenido visiones, hemos pensado alguna vez, yo quiero, Señor, yo quiero que tú me uses. El Señor nos ha dado sueños, pero nosotros hemos detenido ese sueño. Hemos quedado estancados con el propósito de Dios. Pero yo sé que todos los que están en esta tarde, ¿verdad?, todos han entendido cuál es el propósito de Dios. La mitad más o menos ha entendido cuál es el propósito de Dios. Porque cuando usted contesta amén, usted está diciendo, yo he entendido a lo que Dios me ha llamado. ¿Cuántos han entendido a lo que Dios nos ha llamado? ¿Verdad que Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes? No cosas pequeñas, hermano. José, ¿verdad?, era el último de los hermanos, el hermano más pequeño, ¿verdad?, el último de todos. Y los mayores, ¿verdad?, siempre eran los que se encargaban de hacer las cosas más difíciles. José era el que se quedaba con el papá en la casa porque era el último. Pero en cierta ocasión le dice el papá a José, José, vas a ir en busca de tus hermanos porque no he escuchado nada de ellos. Ellos eran pastores de ovejas. Se iban por días, ¿verdad?, a pastorear las ovejas porque posiblemente no encontraban pasto. Y el papá quería saber de sus hijos a dónde estaban y qué pasaba. José, en el capítulo 37, podemos visualizar algo nosotros. El Señor le da un sueño a José de que 11 manojos se inclinaban hacia él. El sol y la luna se inclinaban hacia él. José empieza a decir, ¿verdad?, el Señor me dio este sueño, se lo empieza a contar a sus hermanos y sus hermanos le dicen, oh, ¿quieres decir de que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Los padres, al escuchar esto también, que el sol y la luna se inclinaban hacia él, entendieron que era el padre y la madre, y dice Jacob, ¿acaso yo también me tendré que inclinar hacia ti? Dios no tiene límites para usar a las personas. Puede tener mucho tiempo, puede ser antiguo, puede ser viejo, pero si no se somete a Dios, Dios no va a cumplir su propósito.
nos metemos en el plan de Dios, Dios va a hacer las cosas. Vienen las cosas, ¿verdad? Se ponen difíciles cuando Dios planta el ministerio. Las cosas se van a poner más difíciles. Y quiero decirle una cosa, que cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles es porque Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Es cuando Dios tiene cosas grandes para los que perseveren en las dificultades, hermano. Sus propios hermanos, óigame bien, empiezan a planear algo contra José. Se levanta, ¿verdad?, aquella situación, podríamos decir nosotros, envidia. Era el hijo amado de Israel, de Jacob, ¿verdad? Y los hermanos, ¿verdad?, decían, pues este solo pasa en la casa, no lo ponen a hacer cosas difíciles. Y José, el corazón de José era un corazón agradable hacia el Señor. Óigame bien, el proceso, ¿verdad?, que José tuvo que pasar. Lo manda a su papá y le dice, vas a ir a buscar a tus hermanos de sangre. Y al dirigirse José, en Génesis capítulo 37, versículo 23, dice esto. Oiga bien, primer proceso, por José haber contado un sueño. Usted muchas veces, hermano, va a decir, es que yo tengo planes de hacer esto. Tengo planes, ¿verdad?, de llegar a tal lugar. Pero el enemigo se va a levantar para que su objetivo no sea verídico, para que nadie pueda ver el propósito que Dios tiene en usted. ¿Quién cree usted que se va a levantar? El enemigo. Pero en esta ocasión el enemigo estaba usando a los propios hermanos. Fíjame bien, a los propios hermanos de José. Esos fueron el puente para que Dios hiciera su trabajo. José no esperaba lo que Dios iba a hacer con su vida. Después de aquel sueño, ¿verdad? José, me imagino que decía, wow, este sueño está bueno, porque el Señor me pone a mí al frente. Pero quiero decirles que la persona que Dios pone al frente tiene que estar preparado, tiene que estar preparada para cumplir el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios va a cumplir, depende del carácter que nosotros tenemos. Oígame, el carácter es que nos define a nosotros. Muchos de nosotros decimos, Señor, le oramos al Señor, Señor, por favor, yo te pido que me quites el carácter. Quiero decirle de que eso es erróneo, equivocado. ¿Cuántos quieren de que el Señor les quite el carácter? Nadie quiere que el Señor les quite el carácter. ¿Y sabe por qué voy a explicar esto? El carácter, hermano, es el que Dios utiliza en nosotros. Nosotros lo que le debemos decir al Señor es, ¿verdad?, porque yo sé que muchos tenemos carácter fuerte, carácter colérico, otros son melancólicos, ¿verdad?, y todo eso. Otros son apacibles, o sea, son calmados y todo eso. Pero muchos de nosotros tenemos carácter colérico. Carácter colérico quiere decir un carácter fuerte. Y el carácter fuerte es el que Dios va a utilizar. Dios no va a llamar a personas débiles a su ministerio. Porque el que es débil, hermano, en una cosita pequeña va a caer, en una cosita pequeña va a parar. Dios quiere personas de carácter, como todos los que estamos en esta tarde. Personas de carácter. Y ese es el carácter que Dios usa. Pero Dios necesita moldear el carácter de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Ese es el método, el medio que Dios usa para limpiar, para formar a cada carácter de nosotros, hermano. El carácter es el que Dios usa, no para pelear, para contender, sino para darle la gloria al Señor. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 23. Sucedió pues, dice, Génesis capítulo 37, por ahí lo vamos a mantener en Génesis, hermano, ahora va a estar fácil esta situación. No hay que ir a Apocalipsis ni nada de eso, porque yo sé que ustedes son bíblicos y saben dónde están todos los libros de la palabra. Génesis capítulo 37, versículo 23 dice, sucedió pues, dice, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, óigame bien, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, óigame bien. Esa túnica de colores estaba dando a entender de que era uno de los hijos preferidos del padre. Era, ¿verdad?, ropa de marca la que andaba él. El padre se había encargado, ¿verdad?, de que aquellos miraran a José con ojos de envidia, porque el padre se había encargado de vestirlo bien. Y eso es lo que va a suceder muchas veces en el ministerio. El Señor te va a rodear de cualidades de ministerio cuando tú eres sometido a Dios, y el diablo se va a levantar para tratar de destruir el ministerio que Dios ha puesto en tus manos.
uno de nosotros, hermano. José, ¿verdad? Iba bien vestidito y todo eso. Los otros, ¿verdad? Herían, me imagino, a oveja, porque estaban trabajando, ¿verdad? Posiblemente herían a monte, tenían a saber cuántos días de no bañarse. Y José, ¿verdad? Llega bien bañadito, bien vestidito, y dice, ay, viene este ahorita, ¿verdad? Que se la pica de gran soñador, ¿verdad? Se la pica de que él va a ser el mero cabecilla de nosotros. Pero aquí podemos ver nosotros de que el Señor le va a enseñar algo a José, porque me imagino de que José estaba acostumbrado a caminar de una manera diferente que los hermanos, a andar bien vestido, a estar cómodo, y los otros hermanos, ¿verdad? Estaban acostumbrados a estar trabajando, pero él tenía una comodidad de estar con su padre. A donde estaba su padre, ahí estaba él. Y dice así, la túnica, dice, de colores que tenía sobre sí. Versículo 24. Y le tomaron, dice, y le echaron, ¿en qué le echaron, hermanos? En una cisterna, podemos decir nosotros en un pozo. ¿Verdad? En un pozo. ¿Y un pozo qué es lo que tiene? Tiene agua. Desde ahí Dios empieza a trabajar, oígame bien. Si ese pozo hubiese tenido agua, posiblemente hubiera quedado demasiado hondo el precipicio para él y se hubiese ahogado, ¿sí o no? Pero Dios no le va a dar pruebas a una persona que no las pueda sobrepasar. Y dice que la cisterna, oígame bien, pero la cisterna dice, ¿estaba qué, hermanos? Y no había. O sea que esta cisterna había tenido agua en cierta ocasión. Pero el Señor ya en su plan dijo, algún día van a planear esto contra mi hijo José, pero yo me voy a encargar de que esta cisterna no tenga agua para cuando ese día suceda. Aunque el diablo se levante, el hermano empezó hablando de Job, y Job pasó por un proceso tan grande. El diablo le quitó el hocico, le quitó la riqueza, le quitó todo, le puso enfermedad en su cuerpo, pero dice la palabra del Señor que Job jamás, dice, renegó contra Dios. Aunque oyera lo que oyera, Job jamás renegó contra Dios. Incluso en cierta ocasión llega la esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Imagínense, si Job hubiese tenido un carácter que con cualquier cosa se doblegaba, Dios no hubiese logrado la doble bendición que le dio a él después. Dios no va a poder lograr con el ministerio si nosotros no estamos en la disposición de soportar las circunstancias del enemigo. Yo me imagino de que Job no estaba viendo a la esposa. Yo me imagino de que José no estaba viendo a los hermanos, sino que estaba viendo, ¿verdad?, el poder del maligno que se había apoderado, ¿verdad?, de ellos. Pero él decía, me imagino que José decía, pero es que Dios me dio un sueño y yo me miraba que estaba enfrente de ellos y yo sé que Dios lo va a cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha puesto, ¿verdad?, en un lugar, Dios te va a dar la victoria. Es que el hombre, mire, Marquito, el hombre que confía, el hombre puede fallar. Y lo meten en una cisterna, pasa varios días ahí en esa cisterna metido. Me imagino, él lloraba, me imagino, ¿verdad?, diciéndole, suplicando a los hermanos, sáquenme de aquí, ¿verdad? He tenido un sueño, pero yo no lo decía por ustedes. Me imagino de que José debe haber dicho, ¿para qué les dije el sueño a estos? Porque desde que lo miran llegar dicen, ahí viene el soñador, le dijeron, ¿verdad? Desde que el enemigo sabe quién somos cada uno de nosotros. El enemigo sabe quién es el que en realidad, hermano. El enemigo sabe quién es una piedra de tropiezo para el enemigo. El enemigo tiene, me imagino, una foto de cada uno de nosotros. Ah, dice este dormilón, este ni ora, este ni lee la Biblia, este no es estorbo para mí. Pero cuando hay un estorbo para el enemigo se va a levantar. Este me está sirviendo de estorbo, esta me está sirviendo de estorbo. Y entonces, hermano, bueno, dijeron por último, ¿verdad? Bueno, ya mucho llora en la cisterna, ya pasó un proceso, ¿verdad? Ya fue al pozo, ¿verdad?, de la desesperación. Me imagino que se ha de haber desesperado, se ha de haber sentido en una situación. Imagínense usted metido en un pozo 2 días, 3 días, no lo dice, pero puede haber estado 2 días, 3 días. Estos hombres estaban acostumbrados a irse por días, por semanas con el rebaño de las ovejas, a buscar a donde había pasto. Posiblemente duró días, pero después de eso viene el Señor y empieza a trabajar el Señor. Dice, te vamos a sacar de mañana te vamos a sacar de ese problema. El problema que estaba pasando era pequeño porque estaba en una
como esclavo. Óigame bien. Y que los hermanos lo vendan como esclavo, hermano. A nosotros, si alguien nos falla, hermano, decimos que vende patria. Este me salió vende patria. Está seria la situación. Denle un aplauso al Señor porque miro. 37:27. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Oígame bien. Estos eran tipos de enemigos número uno de Israel, los ismaelitas. Venid y vendámoslos a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre de él, porque él, dice, es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos, dice, convinieron con él, y cuando pasaba, dice, los madianitas, dice, mercaderes, sacaron ellos a José de la tierra, de la cisterna, y le trajeron, dice, arriba, y le vendieron, dice, los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José, dice, a Egipto, hermano. Nadie quería ir a Egipto. Nosotros tenemos un precio que pagar, hermano. Muchos de los que estamos aquí tenemos un compromiso con el Señor. Y uno de los compromisos es de llegar a la iglesia, de venir a la casa del Señor, como todos los que están hoy este día, que estamos en la casa del Señor. José, ¿verdad? No tenía esta oportunidad. José dijo, ahora después de que me sacan de la cisterna, me van a vender, ¿verdad? Con estos mercaderes, ¿para dónde me van a llevar? ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? Y lo peor que estos ismaelitas eran enemigos número uno de Israel, del pueblo de Dios. Se lo llevan. A ver cuánto tiempo tuvo que caminar por el desierto, hermano. No creo usted que lo subieron a los camellos, ¿verdad? Porque ahí solo usan camellos. Usaban camellos, perdón. No cree usted de que le iban dando agua, ¿verdad? Cuando la situación estaba difícil. Sino que le decían, mira José, ¿verdad? Lo miraron bien fuerte, joven, ¿verdad? Muchos jóvenes están en este lugar. Yo sé que los jóvenes pasan dificultades, cosas difíciles. Posiblemente el enemigo se está levantando contra los jóvenes, pero quiero decir a los jóvenes de que Dios está con ellos. ¿Cuántos creen que Dios está con los jóvenes? Dios está con los jóvenes. Los jóvenes deben de tener la mirada puesta en el Señor. Los mismos hermanos de José estaban hablando, estaban vendiendo, lo metieron en la cisterna, lo vendieron a José. Eran los mismos hermanos que estaban haciendo esta fechoría con José. Pero en el plan estaba Dios, hermano. Dios quería formar un carácter en José para llevarlo, ¿verdad?, a Egipto, a que él fuera uno de los principales. José tenía que pasar por un proceso. Dios no te va a dar algo si no estás dispuesto a pasar el proceso. Porque muchos son los que se rajan a la hora y la hora. Ha habido gente que cuando viene de los Estados Unidos, ¿verdad?, voy para Estados Unidos, pero al llegar a México se pasan unas situaciones bien difíciles y dice la gente, yo mejor me regreso para Salvador, allá aunque sea con frijol, aunque sea un garrobo me puedo comer, pero es en El Salvador, aunque sea con sal, no te voy a con sal, pero yo no quiero pasar este proceso. Y muchos optamos, no, yo sí quiero llegar allá, ¿verdad? Muchos se rajan, hermano, muchos se regresan para El Salvador de nuevo y siguen allá en El Salvador y todo eso. Yo no voy a decir que El Salvador es una tierra de maldición, sino que es una tierra de bendición, pero muchos queremos venir a este lugar también, ¿verdad? Y muchos se rajan. Y aquí lo que estamos viendo con José, José no tenía opción. José quería regresar a de su padre. Su padre lo mantenía bien vestidito, ¿verdad?, en la casa, tranquilo y todo eso, cómodo. Y aquí ahora José estaba pasando un proceso. Le hacían falta, me imagino, los abrazos del padre, hermano. Miren, en cierta ocasión vamos a pasar una situación donde vamos a necesitar un abrazo, a donde vamos a necesitar una palabra. Y en vez de escuchar una palabra, un abrazo, en vez de tener una mano que ayude, muchas veces hay un tropiezo, hermano. Y José, esto era lo que estaba pasando de sus propios hermanos. Óigame bien, lo venden como esclavo. La verdad no lo dijeron a los ismaelitas, los van a dar 20 piezas de plata, con eso pues podemos comprar algo, ¿verdad? José, óigame bien, y lo llevan, ¿verdad? El proceso de José, yo no sé si usted ha leído eso. Lo llevan y lo venden a Potifar, hermano, y estando en la casa de Potifar, a José lo ponen nada más ni nada menos como jefe, hermano. Siempre cuando nosotros tenemos el carácter, hermano, óigame bien, cuando hay un carácter en nosotros, Dios nos va a usar, hermano.
problema es que nosotros no tenemos carácter, hermano. Y el carácter se obtiene por medio de la oración. Y muchas veces no hay oración, ¿no? Por eso es que hay muchos que se duermen en las iglesias. Aquí nadie se duerme. Por eso es que muchos se aburren en la iglesia. ¿Y a qué hora va a terminar el culto? Y viendo antes teníamos un reloj ahí, mejor lo quité porque ahorita ya van a quedar torcidas, dije yo. Hermanos, si nosotros llegamos a la 1 de la tarde y ya todos empiezan a llegar a la 1, 2 horitas, oígame bien. José, ¿verdad? Pasa este proceso y los días pasaban y pasaban y pasaban. Pasa la cisterna, lo venden y todo eso. Llega a la casa de Potifar y en la casa de Potifar se levanta el diablo, ¿verdad? Y empieza a atacar a José y todo eso. Un joven. Empieza el enemigo a atacar. ¿Y creen ustedes de que José dijo, no, yo no voy a seguir de él? La mujer de Potifar, óigame bien, ¿cómo es el diablo? Potifar le dijo, de todo lo que hay aquí tú puedes agarrar, tocar, tomar decisiones, menos de mi esposa. Dice la palabra del Señor que al reino de los cielos solo llegan los cobardes, los débiles, los llorones, ¿verdad? Desanimados. Esos son los que llegan a arrebatar el reino de Dios. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? ¿Quiénes? ¿Y cuántos valientes hay esta noche? ¿Verdad que hay bastantes valientes? Desde aquí en adelante, olvídense, vamos a acordarnos de José siempre. Vamos a decir, ay, que José pasó, lo echaron en una cisterna. A mí no me ha pasado eso. ¿Verdad? Lo venden como esclavo. A mí no me ha pasado eso. A mí no me han vendido como esclavo. ¿Verdad? Y cuando estaba en la casa de Potifar se levanta aquella mujer, óigame, ¿por qué no sucedió otra cosa sino que lo que se le había hecho prohibido era lo que el enemigo estaba atacando, hermano? Es que aquella mujer trataba y trataba una vez y trataba otra vez y trataba otra vez. José era un hombre de oración, era un hombre, ¿verdad?, que su mirada estaba puesta en el Señor. ¿Usted qué cree que José estaba diciendo? Ay, es que mis hermanos me vendieron, es que mis hermanos me echaron. No, José lo que estaba viendo era el propósito de Dios. Dios le había dado un sueño. Y él lo que estaba viendo es que yo tengo que llegar al final de ese sueño. Yo tengo que llegar al final del propósito de Dios. Yo tengo que cumplir lo que Dios me ha puesto a hacer, hermano. Porque, óigame bien, si José hubiese dicho, yo ya no sigo. Si en la cisterna hubiese dicho, yo ya no sigo, ¿qué cree usted que hubiera pasado, hermano? ¿Cree usted que Dios hubiera logrado el ministerio? Dale un aplauso al Señor. Pues no quedó tranquilo el diablo, dijo ahora, bueno, ya pasó por la cisterna, lo vendieron como esclavo. O sea, mire, la moral de José hubiese estado en el piso, hermano. ¿Verdad? Mis hermanos, óigame bien, cuando nosotros estábamos en la casa, nosotros hacíamos un calendario de hacer limpieza. Y cuando yo, hermanos, miro en el calendario que decía, ¿verdad? Tal día, Blanca, tal día, Freddy, tal día, Víctor. Yo tenía mi día también. Pero si yo estoy en una silla de ruedas, dije yo. Y me ponen a mí en eso. ¿Saben que una de las cosas, hermanos, que empiezan a poner límites cuando uno empieza a poner límites? Los hermanos decían, se te tiene buenas las manos. Podía hacer las cosas. No puedo caminar, no me puedo parar y todo eso, pero sí puedo mover mis manos. Hablando ministerialmente, no, es que yo no puedo predicar, pero puede ser otra cosa, hermano. Es que yo no puedo, pero puede servir de ujier. Pero es que yo no puedo servir, pero puede cantar. Pero es que yo no puedo, pero puedo servir a raíz de un hermano. ¿Cuántos de nosotros nos damos el tiempo, hermano, para decir a un hermano, necesita fíjense que han afectado a muchas personas nuevas? Pero ¿cuántos de nosotros nos damos el tiempo de decir, verdad, los hermanos de acercarse y decir, hermano, necesito un rayo a los nuevos, verdad? Porque ya los que ya están ya cojudos viejos ya conocen la iglesia. Sí, hermano, es que mire, Dios no puede trabajar con holgazanes, hermano. Hermano, y allá viene el pastor, ¿verdad? Y llama, y hermano, ¿y por qué no llegó? Es que fíjese que no sentí la alarma. Óigame bien. No sintió la alarma. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo
Ahorita hay unos que quizás apenas se van levantando, hermano. Y cuando uno me llama, es que me dormí, pastor, si se duerme como a las 4 de la mañana viendo televisión. ¿Cómo Dios va a caminar en un ministerio cuando nosotros no lo ponemos en las manos del Señor? Hoy, este día en la mañana, yo no me quería levantar, miré el reloj, ¿verdad? Y me dice mi esposa, yo me voy adelante, pues está bien, no me voy a dormir media hora más y yo ya llego allá a las 8. Porque nosotros, como le digo, ayer estuve ministrando en una iglesia y llegamos casi a las 12 de la noche a la casa. Y entonces me sentía cansado. Uno cuando uno ministra, cuando uno predica, hermanos, óigame, entonces predicar 1 hora es como que usted trabaje 8 horas en un trabajo secular. Ahora ya después de la predicación viene la administración, esa es otra cosa, hermano, es cansancio, es cansado. No parar de hablar y no parar de hablar, y la mente y Dios dándole a uno y hablándole a este pueblo. Y muchas veces el pueblo, ¿verdad? Tranquilo, y hay un pueblo de Dios diciendo gloria a Dios, aleluya, dándole palmas al Señor, pero cuando el pueblo está callado, cuando hay un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, hermano, cuando hay un pueblo que le da la gloria al Señor, no permita que el diablo le apague ese fuego. Jeremías capítulo 15 dice la palabra del Señor, dice Jeremías, yo me he querido apartar de ti, Señor, yo he querido decir, tú eres como las olas del mar, eres inestable. Jeremías diciéndole a Dios, tú eres como algo inestable, eres como cosa ilusoria, decía Jeremías, a nada más ni nada menos que al Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros decimos al Señor, ¿verdad? Y todo eso porque Jeremías, oígame bien, palabra de Dios siempre en Jeremías y el Espíritu de Dios siempre en Jeremías. Pero dijo el Espíritu, voy a soltar a Jeremías por un momento. Vamos a ver si es cierto. Ahí es donde los valientes en verdad se postran ante el Señor. Cuando no sentimos esa presencia, hay que buscar el rostro del Señor. Hay que decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. No importa, mi padre, mi madre, mi familia, mis hijos, mi esposa, no están aquí, pero yo te clamo. Yo te pido porque yo soy victorioso en Cristo Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, hermano, para traer la gloria al Señor. Siento la presencia del Señor, aleluya. Dios quiere levantar líderes, Dios quiere levantar gente, pero es en verdad que hay que ponerlo en las manos del Señor. Dios no va a levantar inútiles, hermano. Dios no va a levantar gente a medias, Dios no va a levantar aguados, hermano. Dios quiere levantar gente que en verdad cree en el poder de Dios. ¿Cuánto creen en ese poder de Dios? Aleluya. Dios vino y levantó a José. ¿Por qué no levantó uno de los otros hermanos? Porque los otros estaban enfocados en las ovejas, estaban enfocados en otras cosas, estaban enfocados en lo secular. Pero Dios conocía el corazón, Dios conocía el carácter de José. Por eso es que el Señor dijo, a este voy a levantar. Dios no va a levantar a gente aguada, hermano. Gente de doble ánimo. Dios no camina con la gente de doble ánimo. ¿Ha leído esa palabra? Que Dios dice que no camina con el de doble ánimo. El que ahora dice sí, mañana dice no. José se puso en la brecha. José se agarró de la mano del Señor. Lo echaron en la cisterna. Lo vendieron como esclavo. Lo llevaron a la casa de Potifar. Pero José tenía su mirada puesta en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando tú pones la mirada en este Dios Todopoderoso, Dios empieza a hacer la obra, hermano. Por eso es que hay un montón de aguados que se han quedado, que por una cosita se quedan, hermano. Dios no brega con esa clase de gente. Dios quiere gente de carácter, gente que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás, sino que está viendo el blanco que es Cristo Jesús, el máximo consumador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, Dios no brega de esa manera. Dios quiere gente dispuesta. Dios quiere gente como José. José era un hombre que tenía puesta su mirada en el Señor. José no estaba viendo a sus hermanos. José no estaba viendo lo que había quedado atrás. José estaba viendo a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Lo meten en la prisión, hermanos, y en la prisión se le presenta una oportunidad y lo ponen como jefe en la prisión. Óigame bien, una persona, un hijo de Dios dirigiendo la cárcel, hermano. A nosotros si nos dicen nos vamos a mandar a la cárcel, salimos corriendo de ahí. No prediquen la palabra porque te vamos a meter a la cárcel. Salimos corriendo, hermano. No digas que eres cristiano porque vamos a salir corriendo, hermano. Por eso es que el enemigo cuando llega a tocar esta clase de gente así, cae rapidito. Porque no tienen su mirada puesta en el Señor. Génesis capítulo 39, versículo 21, dice así, oígame bien. Pero Jehová, dice, estaba con José y le extendió, dice, su misericordia. Óigame bien, ¿quién estaba con José?
viniera la situación que viniera, hermano. Porque Dios estaba con él. José había entendido de que no importaba el proceso que estaba pasando, pero José sabía de que Dios le iba a dar un premio, hermano. Y le dio, dice, gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Óigame bien. Y el jefe, dice, en la cárcel le entregó, dice, le entregó en mano de José el cuidado, dice, de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, dice, él lo hacía, hermano. Dios nos da autoridad a nosotros qué hacer, hermano. En el momento de la dificultad hay personas que están presas en tantas rebeliones, en tantas circunstancias y todo eso. Y muchas veces nosotros caemos en la misma prisión de estas personas porque nosotros no estamos preparados para reprender estos espíritus, hermano. José estaba preparado ya. Había estado solo en una cisterna. Ay, yo estoy solo, mi hermano, solo tan cisterna, yo solo. Él no había andado en una cisterna solo. Lo venden y yo solo. José pudo haber dicho no más. Lo llevan a la casa de Potifar y estoy solo. Quise hacer lo bueno en la casa de Potifar y me meten preso sin hacer nada. Y ahora estoy solo. Y ahora me ponen a dirigir esta mancha, ¿verdad? Este montón de gente maleante en la cárcel. Y yo soy un hijo de Dios. Y todo por haber contado un sueño. Estoy aquí. ¿Para qué conté ese sueño? Y como pues, muchos de nosotros con nuestra boca nos sujetamos. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos dicho, Señor, heme aquí? Para que le hemos dicho, Señor, heme aquí. Yo le dije al Señor una vez llorando, sumergido en el río del Espíritu del Señor, dale un fuego, hermano. Y como cuando hay fuego, todos somos leones para rugir. De voz y cuello, hermanos. A toda garganta. Y más que había una alabanza que dice, heme aquí. Envíame a mí, yo iré por aquello. Y entró la emoción, lleno del Espíritu Santo. Porque, miren, decir que yo creo en Dios en el momento como está José, no es cosa chicha, hermano. De decirle al Señor, aquí estoy, ¿verdad? Cuando todo el proceso que está pasando, óigame bien. Y yo me recuerdo que le dije al Señor cuando estaba sonando esa alabanza, porque no se me olvida la alabanza que estaba sonando ese día, que estaban cantando, ministrando ese día. Señor, le dije, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Para qué dije eso, hermano? Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Eso voy a hacer yo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y lo estamos haciendo. Aquí está el detalle, hermano. Cuando el Señor me dijo, ok, tú quieres que yo haga contigo lo que yo quiero, o sea que tú ya automáticamente botaste tu mudada, papá. Ya botaste tu ropa y todo eso, ahora quien te ciñe soy yo, me dijo el Señor. ¿Qué no hicieron con José? Le quitaron su vestidura, hermano. O sea que le dijeron ahora, papá, ya vamos a ver si es cierto. Que sin ropa fina, vamos a ver cómo caminas, papá, a ver cómo te toca la situación ahora. Es lo mismo como le dije al Señor, yo, Señor, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y cuando el Señor me empieza a decir a mí, ok, ven, vas a pastorear. 8 años peleando con el Señor. Yo no quiero pastorear. Y yo sabía por qué lo decía. Yo sabía por qué lo decía. Porque en momentos ha habido momentos de dificultad, hermanos, que el único que puede entender al pastor se llama Dios. El único que puede entender es Dios. El dolor que pasa, el único que puede entender es Dios. Y Dios te ha llamado a ti. El único que te va a entender tu dolor en la dificultad se llama Dios, hermano. Dios es el único que te va a entender. Oye, José iba hacia Dios porque no tenía otro a donde ir.
había fallado, los hermanos le habían fallado, ¿sí o no? ¿Verdad? Y había llegado y por más que trató de hacer lo bueno con Potifar, le fue mal. Llega a la cárcel, óigame bien, y aquí le dan un cargo a él. Yo me imagino de que José hubiese dicho, yo no quiero, pero ni en pintura que me den más presos. Carcelarios, óigame bien. ¿Cree usted que era gente buena la que le estaba hablando? Yo le dije al Señor, yo no quiero ser pastor, Señor, porque sabía lo que venía. Dios sabe, lo único que puede entender es Dios. Puedo decirle yo a nadie, me pasa esto, me sucede esto, sino que lo único es Dios. Yo sé que usted ha pasado por momentos de dificultad y ha dicho, pero es que el pastor no me ha dado una llamada. ¿Y a mí quién me llama? ¿Sería la situación? Dios no te puede dar una carga más pesada de la que puedas soportar. Señor, aleluya. Porque nosotros dependemos de Dios. Amén. ¿Depende usted de Dios? Amén. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. ¿Para que dependemos de Dios? Amén. Gloria a Dios. Si hay que llorar, hay que llorar. Pero hermano, mire, por el amor de Dios, agárrese de Dios. Agárrese de ese Dios todopoderoso. Su mirada debe de estar en el Señor. Ahí debe estar su mirada, en el Señor. Estando en la cárcel, se levantan dos personas y verdad, y como queriéndolo agredir, mire, ¿tú qué haces aquí? Todo eso, verdad, dos altivos se le levantan a José en la cárcel y tienen un sueño. Y le empiezan a contar aquel sueño a José. Y yo me imagino de que José empezó a venir a su mente por andar contando sueños. Es que yo estoy en esta situación. Y el panadero y el copero le empiezan a decir, mira, tuvimos unos sueños y todo eso. ¿Y usted qué cree que fue la respuesta de José? Yo me imagino de que si hubiera sido José, ay Dios, papá, me desaparezco de ahí por contar un sueño, estoy aquí y si les interpreto sueño a ustedes, imagínense. Si aquellos me metieron en una cisterna, ¿verdad? Me vendieron como esclavo, ustedes posiblemente me van a asesinar aquí, si les voy a decir, porque a uno de ellos les digo la verdad, hermano. A uno de ellos, ¿verdad? Al panadero le fue mal y le tuvo que decir la verdad, hermano. Si usted lee, mire, en el versículo, en el capítulo 37 de Génesis, le tuvo que decir la interpretación de los sueños. El siervo de Dios, el Hijo de Dios, siempre va a hablar la verdad de la palabra. No va a estar, mire, contumelando la palabra ni suavizando la palabra, sino que va a hablar la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Al panadero ni modo le tocó el lado desagradable. Te van a colgar, papá, y te van a comer los sopes, le estaba diciendo. Las aves de rapiña van a llegar y te van a comer, ¿verdad? Si a mí me cuentan un sueño y tú dices, hermano, olvídate, y yo no puedo decir el sueño, esto dice el Señor, o una palabra que Dios tenga, pero hay muchos que se molestan cuando uno les dice esa palabra. Óigame bien, Génesis capítulo 40, versículo 8, dice así: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien. ¿No hay quien? O sea que automáticamente, mira, no hay quien nos dé una palabra a nosotros. Imagínense, si nosotros no tenemos una palabra para un necesitado, hermano, cuando se necesita darle una palabra, olvídese. Dice así, no tenemos nadie quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Aquí ya toparon, ¿verdad? Con el mero mero, hermano. Estos son los que miren que aunque venga lo que venga, porque José sabía de que cuando le dijeran la interpretación, sabía de que se iban a levantar contra él uno de ellos. Y dice, ¿no son de Dios las interpretaciones en forma de pregunta? Les pregunta a ellos, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? ¿Por qué estaba José metido en un gran problema aquí? Porque en el capítulo 37 había contado un sueño a sus hermanos, ¿sí o no? Y por causa de eso había estado en una cisterna, ¿verdad? Había sido vendido como esclavo, había llegado a la casa de Potifar y ahora estaba preso solo por contar el sueño que Dios le había dado.
diablo muchas veces no se les dice. ¿Por qué cree que usted que Jesús dijo que al tercer día iba a levantar el templo del Señor? No le digo, Jesús no dijo públicamente, si me matas, diablo, al tercer día voy a resucitar y te voy a vencer. Si el diablo hubiese sabido eso, no crucifica a Jesús. Hermano, cuando usted está orando, ¿verdad? Señor, tú sabes mi propósito, mi plan, pero no lo diga. Ya el Señor dice que Él lee los pensamientos de nosotros, hermano. Dios ya sabe lo que nosotros vamos a hablar. Pues por eso no voy a orar. No, hay que orar, pero verdad, sabiamente. Y dice, ¿acaso no hay? Óigame bien, no son de Dios las interpretaciones. Ahora ven para acá, papá, cuéntame cuál fue el sueño que tú tuviste. ¿Qué es lo que a ti te ha pasado? Óigame bien, aquí ellos buscan, ¿verdad? Una persona iban a tener una respuesta. ¿Por qué él tenía respuesta? Por el proceso que había pasado. Él tenía su mirada puesta en el Señor. El Señor le había dado un sueño, ese era el ministerio de él. El Señor le había dado un sueño y le había dado la interpretación del sueño. Hoy no, hermano, hoy los hombres lo que sueñan es, ¿verdad?, con mujeres, ¿verdad? Las hermanas, ¿verdad?, con un hombre elegante como William Davis. Se despierta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué sueño más hermoso tuve! Es un sueño del diablo, hermano. Las jóvenes, ¿verdad?, con Justin Bieber, parece. ¿Y los jóvenes a quién? La que saca la lengua. Hermano, esos son los sueños que tienen hoy en día, hermano. Hoy es raro escuchar, ¿verdad?, que tienen un sueño al estilo de José. Ay, viera, pastor, viene que soñé con una hermana. Y yo creo que esa es la mujer que Dios tiene para mí. Porque para eso ellos son bien espirituales. Viera, pastor, soñé con el hermano tal y tal que lo miraba vestido de negro y que me llevaba al altar. Y ni ora. ¿Cómo Dios le va a hablar a una persona que no ora? Ni lee la Biblia. Así. Viera, pastor, que las hipotas que el Señor me ha mostrado un joven, ¿no? Una cipota de respeto, ni ora la cipota. Y él ni trabajo tiene. Y ya Dios ya le está hablando de que con él se va a casar. Y no ha orado nada. Imagínense. Hay que tener cuidado. Denle un aplauso al Señor. Ya cuando estas cosas pasan así, no se empieza como a distorsionar el mensaje. Porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre que tenía sueños de parte. Oye, hermano, mire, dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán, oiga, televisiones. Hoy en día televisión. Por eso es, hermano, que las visiones se han ido, porque a grandes pantallotas, imagínense. Si una visión es similar, ¿verdad?, a una pantalla de televisión, cuando usted está orando y el Señor ¡pum!, le empieza a mostrar una visión, empieza a pasar aquella visión y le empieza a mostrar, ¿verdad?, no viendo el Chavo del 8, sino que viendo la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, viendo la mano poderosa de ese Dios poderoso, que Dios le está avisando de que el enemigo la anda rodeando. Ahora, esos soñadores ahora sí han terminado. Se ha enfriado la situación, ¿verdad? José era un joven y por eso es que, ¿verdad? Y José, me imagino de que como tenía tiempo nomás, y le pasó en la cisterna varios ahí, horas, me imagino, tiempo, días, qué sé yo, ¿verdad? ¿Para qué tenía tiempo para orar ahí? Lo llevan a la cárcel y tenía tiempo para orar, ¿sí o no? Si nosotros, hermanos, mire, cuando la dificultad, la situación difícil viene, es cuando es tiempo de nosotros postrarnos de rodillas ante el Señor. Es tiempo que Dios quiere. Por eso es que gloria a Dios cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, hermano. El que está feliz, ¿verdad?, que no está pasando por una situación difícil, hermano, hay que preocuparse. ¿Por qué no me pasa nada a mí? ¿Por qué el enemigo
enemigo no se levanta contra mí, porque el enemigo no está haciendo nada contra mí. Óigame bien. Y José dice, cuéntenme el sueño, se lo voy a interpretar, papá, vengan para acá. Y dice en el 41:13, dice, y aconteció, dice, que como él dice, él no los interpretó. Óigame bien. Y aconteció, dice, que como él no los interpretó, así fue, y yo fui, dice, restablecido en mi puesto. Y el otro, ¿de qué estamos hablando? Perdón, cuando ya el copero había sido restablecido. Del sueño que José le había contado, te van a dar el trabajo de nuevo, le dijo al copero, vas a servirle al rey, ¿verdad? Le vas a llevar la copa al rey. ¿Sabe de que el que le llevaba la copa al rey tenía que ser una persona de sumamente confianza? Porque esa persona le podía dar veneno al rey. ¿Sabe de que esa persona tenía que probar antes de que el rey, ¿verdad?, tomara, ingeniera, tenía que tomar de lo que le estaba dando al rey, porque le podía dar veneno? Tenía que ser una persona de suma confianza. Y dice este hombre cuando estaba frente al faraón, porque José le dice, te voy a contar este sueño, pero cuando estés allá te acordás de mí, le dice José. Y el tiempo pasó, hermano, le contó al faraón, ¿verdad? Fue restablecido y todo eso, pero se olvidó, hermano. Se van a olvidar de ti. Aunque tú hagas lo que tú hagas. Mire, si tú le das una bendición a una persona y estás esperando cuando estás en el momento de la dificultad que esa persona te va a traer la bendición, Dios no venga así de esa manera. Da lo que vas a dar, pero tu mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Yo le puedo dar una ofrenda a la hermana Marisol, y porque yo vea, hermana Marisol, mire, le voy a regalar $1000, porque yo sé que usted tiene buen trabajo. En un tiempo definido usted, ¿verdad?, voy a necesitar, y usted, pues espero que me dé unos $2000. Así se lo doy yo a él. Muchos de nosotros hacemos algo, hermano, esperando que la persona que nosotros le hacemos el favor, que esa persona nos va a regresar el favor. Es que yo le voy a dar aire para que cuando él tenga carro, él me dará, y ni lo mira cuando tiene carro. Hermano, había una iglesia, hermano, a mí casi todo el tiempo me andaba dando rayos. Y en esta iglesia, y se me quema la vencita que yo tenía. Y en esta iglesia había que subir una gran cuesta, y en el tiempo del frío. Y yo a medio mundo le daba rayo y me quedo sin carro. Le digo al pastor, ¿cree que me pueden hacer un préstamo para ver si puedo comprar una vena? Porque no me ajusta al final. No, va a poder. No está bien, ¿verdad? Yo ya he resentido yo, ¿verdad?, con el pastor y todo eso. Mi mirada no estaba puesta en el pastor, mi mirada estaba puesta en el Señor. Yo dije, bueno, Señor, tú sabes por qué permites esto. Me venía desde el parque que está ahí en la 28, en Somerville, por toda la Broadway, subía yo porque por ahí vivía. Y en el tiempo del frío. Y había hermanos que yo les había dado rayo, hermano. Y no estoy diciendo esto para que después me den rayo, ¿verdad?, porque por la gracia de Dios, Señor, pues siempre provee para mí. Ando de mi mano ahí todo ñoloso, pero el motor lo tiene intacto. Oígame bien. Me decían, mano chica, me decían, debe el carro con ellos en el carro. Y yo, hermano, que eran mis manitas bien aturradas por la nieve, por el frío, colorado, como que era tomate. No solo en una ocasión quise agarrar un pedazo de hielo y tirárselo. No, eso le pasa al pastor, yo sé que ustedes no tienen esa actitud de pastor. Sí, Dios le bendiga, siervo amado, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, Dios nos ha llamado a un ministerio. Si nosotros no somos capaces, hermano, de soportar las situaciones, no podemos decir nosotros, Señor, yo te amo. Porque si por un rayo, hermano, yo me daban ganas de agarrar aquella marqueta y traía el vidrio para que le entrara frío a él también, ¿verdad? Y pasé 2 semanas en ese tal. Y así me sentí, Dios le bendiga, hermano chico. Al otro no me volteaban a ver porque les daba pena. Y ya, ¿verdad?, ponía hasta la cara más de menray. No, hermano. Nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. Yo sé que hay cosas, y miren que suavecito estamos hablando de esto. Pero hay cosas, hermano, que muchas veces a nosotros nos debilitan. Si yo le doy raite a un hermano y después no me quiere dar raite, no me interesa lo mismo. Yo sé que el Señor va a levantar 3 hermanos más después y pastor. ¿Saben cuando yo tenía gente? Óigame bien. Porque los hermanos de la iglesia de que estaban a la disposición de ir a limpiarme la vez cuando estaba nevando, ¿verdad? Yo ponía en el Facebook, I need help.
auxilio, por favor, necesito limpiar mi vena. ¡Pum! De repente, gente no cristiana, oígame bien. Dile al pastor que no se preocupe, que yo le voy a limpiar. Tengo una troca que digo. Y ya cuando yo venía a ver la vena, había un morenito en ese edificio, que cuando yo menos acordaba, ¿verdad? Llegar, está limpio tu carro. ¿Quién cree que hacía eso, hermano? Y los hermanos ni por cerca me llamaban, pastor, yo le voy a limpiar el carro. Y yo por eso, me caen mal cuando me pidan ray. Cuando lo miren entendiendo y me pidan agua, un galón de lejía le puedo dar. Porque no, o sea, hermano, nadie debe de esperar que el que le haga un favor le va a hacer un favor. Pero fíjese que a José le sucedía esto. Tenía problemas, pero José siempre seguía actuando. Este hombre lo olvida por cierto tiempo, ¿verdad? Pero óigame bien, Dios es fiel. Le da un sueño al faraón que nadie se lo podía interpretar. Y cuando llega la oportunidad y el copero, ahí, y aquel dijo algo allá, ¿verdad? Que saber cuánto tiempo tenía José de estar ahí. Él ya estaba restablecido en su cargo, pudo haber dicho, pues vamos, voy a ayudar. Este me ayudó para que yo estuviera aquí, me interpretó el sueño. Y gracias a eso yo estoy aquí. Y óigame bien, en el versículo 14, entonces dice, cuando ya le había dicho, hay un hombre allá en la cárcel, ¿verdad? Que ese sabe interpretar sueños, ese interpretó mi sueño. Entonces dice, Faraón envió, dice, y llamó a José. Y lo sacaron, dice, apresuradamente de la cárcel. O sea que este tenía, pero precisión por escuchar, ¿verdad? Y se afeitó, dice, y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José, óigame bien. Por un sueño José estaba en esa situación. Es que yo no me acordara, pero ni de los sueños, ¿no? Porque por una situación pasar esto y todavía andar interpretando sueños y todo eso, Dios lo había llamado a José a eso. Respondió José a Faraón diciendo, no es este mi Dios. Óigame bien, no está en mi Dios, dice. Será, dice, el que dé respuesta, dice, propicia a Faraón. ¿Cuántos han esperado por una palabra del Señor? ¿Cuántos han esperado una palabra del Señor? Y le está dando el Señor el tiempo. Hoy el Señor está dando una palabra de que tu mirada debe de estar puesta ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Interpretó un sueño. Y entonces ahora venga quien te viene el enemigo a quererse levantar. Si usted no habla de la palabra del Señor y usted se detiene por cosas insignificantes, Dios no va a lograr su objetivo. Muchos de nosotros caminamos, si caminan yo camino, si no van conmigo yo no voy. José, me imagino de que ha de haber entrado, ¿verdad?, cierto resentimiento en su corazón al decir, mis hermanos me han traicionado, mis hermanos hicieron esto. ¿Sabe qué era lo que José estaba viendo, hermano? Miren Génesis 41:37, dice así, el asunto, óigame bien, pareció bien a Faraón cuando ya le dio la interpretación de los sueños y a sus siervos, óigame bien, y dijo a Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre con este? Dice, quien esté, dice, con quien esté, dice, el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios dice, ¿qué? Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por palabra, dice, se gobernará todo mi pueblo. Óigame bien, solamente, dice, en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además a Faraón, dijo más Faraón a José, he aquí, dice, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Óigame bien, José dice, óigame, entonces Faraón quitó, dice, su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso, dice, un collar de oro. Óigame bien, José dice, y lo hizo en su cuello y lo hizo subir, dice, en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin ti ninguno
alzará su mano, ni su pie, y en toda la tierra de Egipto, hermano. ¿Por qué cree que Dios le estaba dando ese privilegio a José? ¿Por qué cree que Dios le ha dado un privilegio a usted? Porque Dios le ha dado un privilegio. Póngase en pie. Porque le voy a recetar la medicina ahorita mismo. A lo que Dios le ha puesto a usted. ¿Sabe que José, queriendo o no queriendo, estaba a la disposición del Señor? Me gustaría, ¿verdad?, de que todos los que estamos en la silla pasemos aquí al frente. Los jóvenes, los hombres, las mujeres, ancianos, ancianas. Que pasemos todos al frente. Porque quiero decir una cosa, que el ministerio no está allá afuera, el ministerio está aquí en nosotros. Y hay gente que posiblemente el enemigo quiere tenerlo en esa cisterna, el enemigo quiere tenerlo en esa cárcel,